11.5 clase lista pagos. El diseño de la clase lista pagos es similar a la clase colección banco que se revisó en el capítulo 8. Ambas clases usan un array list para guardar una colección de objetos. La diferencia principal entre las dos clases es que en la clase banco el tipo de contenido fue cuenta bancaria, mientras en la clase lista pagos el tipo de contenido es pago. Se incluye la constante max para permitir o indicar el número máximo de pagos que se quieren registrar en la lista. Como max es una constante, bueno, se le ha dado acceso o visibilidad pública. O sea, se puede consultar sin requerir de algún método accesor. Bueno, entonces, de acuerdo con el diseño que está en la sección 11.3, en la clase lista pagos, veamos qué es lo que tenemos. Lista pagos, aquí está, ¿verdad? Entonces, lista pagos tiene un atributo que le llamamos lista P, que va a manejar un array list del tipo pago. Tiene esta constante llamada max, que es la que indica cuál es la cantidad máxima de pagos que se pueden registrar, y estamos permitiendo su acceso porque pues no se puede, como es constante, pues no puede ser modificada desde afuera, y entonces este es un entero. Entonces tenemos aquí su colección de métodos. El primero de ellos pues es el constructor, que se le está pasando un entero. Ese entero sirve para fijar el valor que tiene la constante max. Tenemos un método addPago en donde se le va a pasar un pago, un objeto pago. En este caso pues es algo que lleva mes e importe, y va a devolver un valor booleano, porque puede ser que en un momento dado, si todavía no se llega al máximo, pues entonces el pago se puede registrar, pero si ya está en el valor máximo, pues ese pago ya no se podrá registrar, y entonces este método estará devolviendo false. Cuando sí se puede agregar, pues estaría devolviendo true. El método getPago, hay que pasarle un entero. Este pues va a ser un valor que se encuentra entre 1 y la cantidad máxima de pagos, ¿no? Entonces, si estamos pensando que algún inquilino tiene que realizar 12 pagos porque va a estar todo el año, pues entonces los valores válidos para este pago pues deberá de ser un valor que esté entre, bueno, para llamar a este método deberá de ser un valor que esté entre 1 y 12. ¿Y qué es lo que debe de devolver? Bueno, pues deberá de devolver un objeto tipo pago. Aquí la pregunta puede ser esta: ¿y qué pasa si, por ejemplo, cuando se hace la llamada a este método se le da un valor que no está permitido? No sé, por ejemplo, un valor que es menor que 1 o un valor mayor que el máximo. ¿Qué va a devolver como objeto? Bueno, lo que puede devolver como objeto, en este caso, bueno, para esta situación, cuando no se da una posición válida, será nulo o null. Bueno, hay un método, hay un método que permite saber cuál es el pago total, o sí, el total de los pagos realizados, y estaría devolviendo un double. Hay un método para saber si esta lista de pagos está llena, y estaría devolviendo, bueno, en caso de que no esté llena, devolvería falso. En caso de que esté llena, devolvería true. Que básicamente, bueno, pues es hacer una comparación de la cantidad de pagos que se encuentran en el array list contra el máximo que se pueden tener, ¿verdad? El método getTotal, este método que estaba devolviendo, getTotal, no recuerdo, se me hizo raro. Sí, ¿saben qué? Este método getTotal aquí no va.
Bueno, y está el método toString. Ese estaría devolviendo una cadena. Bueno, aquí tengo un error en mi diseño. Lo voy a corregir para que ya en las notas pues aparezca de forma correcta. O si estará devolviéndome algo. No sé, ya me entró la duda. Quizás esté devolviendo, ¿saben qué? La cantidad de pagos que se han hecho. Sí, porque el método calcular pago te dice cuántos pagos, bueno, el total de los pagos, ¿no? O de los importes pagados. Y el método get total te podría estar devolviendo la cantidad, sí, perdón, no, ese método va a estar bien. Y el método get total te diría cuántos pagos se han hecho, ¿no? Ok, no, sí está bien. Bueno, regresando entonces a la sección 11.5, que es en donde aparece el código de la clase, bueno, pues vamos a irlo comentando para ir viendo qué pasa, ¿no? ¿Qué tiene? Bueno, entonces al inicio del código, pues hay una sentencia import para poder hacer uso de la clase ArrayList. Y bueno, eso se anota de esta manera, ¿verdad? Bueno, entonces el ArrayList va a servir para poder manejar la colección de pagos y la vamos a referir con este nombre, lista P. Y también habíamos dicho que otro atributo es una constante llamada max de acceso público que indica la cantidad máxima de pagos que se pueden guardar. Entonces esos dos atributos, bueno, pues fueron declarados como se indica en ese cuadro. Luego, en el caso del constructor para la clase lista pagos, se lleva a cabo la inicialización del, del atributo ArrayList referido por lista P, que básicamente, bueno, esta inicialización pues es la creación del objeto. Y también estamos fijando el valor de la constante utilizando el parámetro max que le fue enviado al constructor, ¿no? Entonces, la creación del ArrayList, bueno, pues está puesto en la primera sentencia del constructor, y en la segunda sentencia se dijo que se está pasando o se está poniendo con el valor del parámetro a la constante. Después enseguida tenemos los métodos. Entonces el primero de ellos es el método isFull. Entonces vamos a decir que lista P se encuentra llena cuando su tamaño, en este caso, sea igual al valor de la constante max, ¿verdad? Entonces, pues la prueba que tenemos que hacer es revisar si la cantidad de objetos que están en lista P es igual a max. Y devolvemos esta comparación. Hay que recordar que el método size de ArrayList nos está indicando la cantidad de objetos o de elementos que se encuentran en ese momento en lista P. Bueno, para el caso del método addPago, va a utilizar este método que acabamos de comentar, el método isFull, para saber si hay espacio en lista P antes de pensar en agregar un objeto pago nuevo. Dijimos que devuelve un valor booleano para indicar en caso de indicar que fue exitoso o que se falló. Entonces, antes de agregar, pues tenemos que ejecutar nuestra prueba, y en el caso de que no esté lleno, entonces aquí, mediante una estructura de selección, pues indicamos qué es lo que se hace cuando no está lleno la lista, y cuando no está lleno, pues entonces utilizamos el método add para agregar otro pago. Recuerda que a este método addPago se le tiene que proporcionar un pago, ¿verdad? Un parámetro pago. Y estaría, una vez que se agrega el pago, bueno, este
el método debe de devolver true. Si la condición anterior no se cumple, es decir, si la lista ya está llena, entonces todo lo que se tiene no se modifica la lista y solamente se tendría que devolver falso. Bueno, para el caso del método getTotal, que era el que estaba dudando que no debía de estar, pero sí debe de estar, este va a utilizar pues básicamente el método size de ArrayList, en este caso, bueno, pues utilizando el atributo lista P, y este método dijimos que entonces te va a indicar la cantidad de pagos que tiene en ese momento un objeto lista pagos. Bueno, luego el método getPago va a ocupar al método getTotal para saber la validez del parámetro posición. Cuando hice el primer comentario del método getPago, yo decía que debía estar entre 1 y la cantidad máxima. No, debe de estar entre 1 y la cantidad de pagos registrados que se hayan puesto, ¿verdad? Entonces, el parámetro posición nos va a dar una posición lógica de un pago de la lista. Entonces dijimos que esto deberá de ser un valor entre 1 y la cantidad total de pagos o de elementos que estén en la lista. Si se da si una posición inválida es mandada, entonces dijimos que este método debe devolver el valor nulo. De otra manera, pues entonces deberá de devolver la posición asociada en el ArrayList, ¿no? Entonces, el método getPago tiene un atributo posición y antes de intentar cualquier cosa, bueno, pues hay que ver si efectivamente la posición lógica que se está dando es válida. Entonces, si la posición es menor que 1 o la posición es mayor que lo que devuelve el método getTotal, getTotal utiliza el método size del ArrayList, pues en este caso lo que dijimos es que el método devuelve null. En caso de que la posición lógica sea correcta o sea válida, entonces se tiene que restar 1 a esa posición para obtener la posición en el ArrayList. Recuerda que las posiciones en el ArrayList las vamos a acceder vía un índice que está entre 0 y la cantidad de elementos menos 1. Por esa razón entonces se tiene que hacer ese ajuste al momento de utilizar el método get, que es el que nos estaría devolviendo un objeto de la colección. Bueno, para el caso del método calcular pago total, pues este lleva a cabo la suma de todos los pagos en la lista y se requiere hacer un ciclo que recorra todos los elementos de la lista para que los importes de los pagos sean sumados a una variable local que previamente debió ser inicializada a 0. Y entonces, como podemos aquí observar en la implementación, el método calcular pago, no se le está pasando nada. En la primera línea se está declarando esta variable local llamada pago total y es puesta a 0 y es la que se estaría devolviendo. Entonces se está utilizando un ciclo for avanzado para iterar o para ir revisando cada uno de los pagos que está en lista P y cada uno de esos pagos pues va a ser referido por la variable P. Y entonces vamos a agregar a pago total lo que tiene pago total más la llamada al método getImporte del pago que se está viendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, esto se va a realizar pues la cantidad de pagos que se encuentren en lista P. Una vez que se sale del ciclo, entonces se devuelve la variable, bueno, el valor de la variable local, pago total. Bueno, y también se está anulando en la clase lista pagos
el método toString de nueva cuenta para permitir que la lista de pagos sea mostrada como una cadena. Puede parecer un poco complicado cuando se trabaja con una colección de objetos, en este caso con el ArrayList, eh, para, para obtener lo que es para lo que es el método toString. Pero pues la verdad es que se facilita muchísimo porque en la clase ArrayList el método toString ya está anulado para que tenga una versión particular dentro del ArrayList. Y entonces en el caso, por ejemplo, de que nuestra lista de pagos tuviera tres objetos, que pudiera ser N1250, FEF 1200 y MAR 1250, entonces al utilizar el método toString del ArrayList, esta nos va a devolver una cadena como la que tengo aquí señalada. Bueno, no esa, esta que está acá, ¿verdad? Y entonces, pues podemos ver que eh, los objetos nos los va a mostrar encerrados entre corchetes y separados con comas. Bueno, el valor del mes y del importe encerrados entre paréntesis. Eso es gracias al método toString de la clase pago. Bueno, entonces este método toString lo vamos a utilizar durante la prueba de esta clase lista pagos. Pero antes de pasar a la siguiente implementación, pues vamos a terminar de comentar acerca de Javadoc. Bueno, la herramienta de desarrollo Java de Oracle trae Javadoc. Esta te permite generar documentación para las clases en forma de archivos HTML, y para poderla utilizar pues es necesario que entonces las clases sean documentadas utilizando el estilo Javadoc, que ya habíamos comentado que un comentario Javadoc va a iniciar con una diagonal seguida de dos asteriscos y se termina con un asterisco y una diagonal. Eso lo platicamos en el capítulo 1. Además de eso, los comentarios Javadoc pueden tener etiquetas, y estas etiquetas son marcadores especiales de formato que permiten registrar información tal como el autor de algún código. Y bueno, aquí en esta siguiente tabla tenemos algunas de las etiquetas que son usadas más frecuentemente en los comentarios Javadoc. Entonces la primera etiqueta sería @autor, y esta, bueno, va a llevar o tendría enseguida el nombre o los nombres de los autores del código. @version daría el número de versión. Para este caso, bueno, vamos a utilizar lo que es la fecha. En otros casos, bueno, se podría decir, bueno, la versión 1.0, 1.1 y así sucesivamente. @param va a ir seguido del nombre de un parámetro de los que está manejando el método y su descripción. Y @return estaría indicando o dando la descripción del valor que es devuelto por el método. Las etiquetas autor y version bueno, son usadas en los comentarios Javadoc para toda la clase, o sea, son etiquetas, vamos por así decirlo, globales, y se ponen entonces al inicio, o bueno, una sola vez, y se ponen al inicio de la clase como pues ya lo habíamos anotado previamente, ¿no? Entonces, bueno, el autor de los códigos que hemos estado utilizando pues son estas dos personas, Charatan y Kans, y bueno, yo aquí le puse como versión pues la fecha en la cual hice la edición de estos códigos. Bueno,
Aquí debería de decir 2020, no 2010. Ok. Bueno, si pones los comentarios Javadoc en varias líneas, es común, pero no necesario, que entonces cada línea la inicies con un asterisco. Generalmente eso lo hace la mayoría, ¿no? Las etiquetas param y return, bueno, son usadas en los comentarios Javadoc precediendo a cada método, ¿no? Entonces, antes del método ponemos nuestro comentario Javadoc y dentro de estas incluimos a estas dos etiquetas, @param y @return. La primera, @param, bueno, se utiliza para nombrar y describir el propósito de los parámetros que lleve el método, y la etiqueta, por lo tanto pueden aparecer varias, y la etiqueta return, bueno, se utiliza para indicar cuál es dar una descripción del valor devuelto por el método. Entonces, para el caso del método addPago de la clase lista pagos, bueno, hay un primer comentario para describir la función del método, y ya después tenemos, utilizando la etiqueta @param, la descripción del atributo pago, seguida de su uso, ¿no? Y de igual manera, @return tiene la descripción de lo que va a devolver este método, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, usando estos comentarios Javadoc, podemos dar una descripción o una explicación comprensiva de la funcionalidad de la clase. Ahora, los archivos de documentación HTML, que dijimos que van a ser generados por Javadoc, usando la línea de comandos, pues esta sería la manera de llevarlos a cabo, ¿no? Escribes Javadoc, espacio y el nombre de la clase que tiene los comentarios Javadoc. O también, bueno, se puede hacer la invocación desde el ambiente de desarrollo integrado, ¿no? Ya sea NetBeans o el que utilices. Entonces, bueno, aquí hay una pantalla de cómo se estaría mostrando la documentación de la clase lista pagos. Obviamente, bueno, eh, los comentarios en Javadoc pues están en inglés, pero bueno, pues es un inglés muy técnico, ¿no? Entonces ahí ya nos podemos dar una idea de, bueno, cómo se hace la documentación de las clases, y es el mismo estilo que la documentación que tiene que tiene el API de Java, ¿no? Bueno, entonces, de esta manera, bueno, utilizando Javadoc, pues podemos llevar a cabo la documentación del código. La documentación es algo importante porque, aunque nosotros seamos los únicos usuarios o lleguemos a ser los únicos usuarios, generalmente después no es muy fácil recordar pues, para qué fueron escritos cada uno de los métodos. Y si tenemos esta documentación, pues no nada más nos va a facilitar a nosotros posiblemente el mantenimiento. Recuerda que esta parte de, bueno, llevar a cabo el mantenimiento también es parte de lo que se ocupa en el diseño o bueno, en la implementación de un sistema. Pero también puede serle útil a otras personas. Bueno, aquí se comenta algo más. Un código que está bien documentado, bueno, también es más fácil su corrección en caso de que haya errores al momento del desarrollo. Además de hacer de comentar el código, debemos también asegurar que el código esté bien diseñado para que sea más fácil de leer y de seguir, que es algo que, bueno, hemos estado insistiendo a lo largo del curso. En el diseño del código, bueno, debemos de tener una sangría consistente y clara para ayudar a la lectura o a la legibilidad de los programas. En los programas de ejemplo, bueno, que hemos estado viendo, se han seguido dos reglas simples. Mantenemos alineada la línea que contiene la llave de apertura con la llave de cierre a la que pertenece, ¿no? Entonces, aquí en este extracto de código, fíjate que la P
se mantiene alineada con la llave de cierre porque es la línea que contiene la llave de apertura. Y se sangra en un nivel todo el código que está dentro de las llaves. Entonces, las que son las 7 líneas, pues las movemos una cierta cantidad de espacios o un tabulador hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, esta es la manera como esperaríamos nosotros que se ponga el código, ¿verdad? Bueno, en la siguiente sección, pues bueno, vamos a comentar sobre cómo llevar a cabo una, cómo realizamos una prueba que ya no es unitaria, sino una prueba de integración en donde pues, tenemos que trabajar o tenemos que probar tanto la clase lista pago con la clase pagos.